Nuestro pastor sabe que este es nuestro regocijo, esta es nuestra alegría, compartir la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Gloria al Señor. Dios bendiga su hermosa palabra. La Escritura nos dice que el profeta Elías le dijo a su siervo que fuera, pero antes de esto le había dicho acá, le dio a entender acá que una gran lluvia se aproximaba sobre Israel. Ahora, cuando el profeta Elías le da esta palabra al rey Acab, ya habían transcurrido 3 años de otra palabra que él le había dado al mismo rey Acab. 3 años atrás, el profeta Elías le había dicho a este mismo rey que le estaba diciendo ahora que una gran lluvia se avecinaba, le había dicho que los cielos se cerrarían y que no iba a llover a no ser por su palabra. Ni siquiera iba a caer rocío en las madrugadas, hasta que Elías no diera una palabra. Después que Elías hizo llover, habían transcurrido más de 3 largos años en el pueblo de Israel. Ahora yo quiero que usted pueda comprender algo. En aquel entonces la principal economía, el movimiento, lo que daba dinero era la agricultura, la ganadería, entre otras cosas. Bueno, el que estaba en el ejército, pero más que todo lo que producía era la ganadería, la agricultura. Y estamos hablando de 3 años largos donde los cielos iban a cerrar, donde los ríos se iban a secar, donde los arroyos no iban a fluir más, donde no iba a fluir ningún árbol, iba a dar su fruto, donde las vacas no iban a tener para pastar, para comer, las bestias del campo. 3 largos años ocurrieron, y en estos 3 largos años, aparte de que no llovía, aparte de que los cielos estaban cerrados, aparte de que la tierra no estaba produciendo fruto, ocurrieron unos eventos muy importantes que estaban dando la gloria y la honra al Señor. Y era que en esos 3 años ocurrieron unos eventos que les voy a narrar. Uno de ellos fue cuando Dios le dice al profeta Elías que vaya a un arroyo y ahí se quede, porque Dios había dado una orden. Una vez un hermano me dijo: ¿tú sabes cuál fue los primeros domicilios que existieron? Yo le dije: no. Bueno, cuando Elías estaba hambriento, ahí comenzaron a fluir los domiciliarios. El primer domiciliario fue un cuervo. Yo le mandaba a Elías carne y pan por la mañana y por la tarde. ¿Y quiénes eran los que llevaban el domicilio? Los cuervos. Así que Elías por un tiempo estuvo en este arroyo, sostenido con pan y carne por estos animales, y bebía del arroyo. Esto fue un milagro que ocurrió en medio de una crisis, en medio de una necesidad que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. La mano de Dios dando testimonio de su grandeza. Y cuando el arroyo se secó, la Escritura nos dice que Dios le dio otra orden, y era que fuera donde una viuda. Es importante esto, lo que quiero que usted preste mucha atención a esto. Lo manda a un arroyo donde no había nada, y ahí es sustentado. El tiempo que estuvo ahí fue sustentado, no le faltó pan, no le faltó alimento. Pero ahí no había nada, pero Dios de la nada
fluyó la bendición. Si está captando en esta noche, de la nada fluyó la bendición. Y aquí es donde se ve la gloria, es donde se ve que Dios es real en nuestras vidas. En los momentos de crisis, de adversidad, de enfermedad, del diagnóstico médico, es cuando tú vas a saber que hay un Dios en los cielos que tiene poder para actuar en tu vida. ¿Cuántos pueden adorar a Dios por eso? En medio de la crisis es fácil adorar al Señor con la nevera llena, con un buen empleo, con buenos recursos, cuando todas las cosas se te dan, cuando eres elogiado. Pero en medio de la crisis, de la enfermedad, son pocos los que pueden decir: sigo confiando en ti, Señor. Sigo creyendo en tu palabra. Y Elías sale de ahí, va una viuda. Y esa viuda, como la palabra nos da a entender, estaba sin un compañero, solo tenía un hijo. Recordemos, el trabajo más fuerte era la ganadería, la agricultura. Esta mujer no podía hacer estas labores. Así que su situación económica no era la mejor. Entre otras cosas, su esposo había muerto, y entre otras cosas había una sequía. La tierra no estaba produciendo. Lo poco que ella tenía se había acabado. Y Elías llega ya para ser sustentado por esta mujer. Es terrible cuando hay necesidad en tu casa, en tu sector, en tu familia, y tú no tienes nada para dar. Esto destruye el corazón. Esta mujer ve que este hombre viene y le pide de comer. Y ella dice: que no tengo, solo tengo un puñado de harina. Pero en medio de esa escasez, en medio de esa pobreza, una vez más, dígalo conmigo, una vez más, la gloria de Dios se manifiesta. En lo fuerte para el Señor. Bendito sea Dios. Los grandes milagros ocurren en la mayor de las crisis, en las peores situaciones. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que aprender a vivir en medio de la situación que está. Tiene que irse de rodillas y presentar su crisis, su necesidad, si es una enfermedad, si es falta de recursos. Yo no sé cuál es la necesidad que hay, pero en medio de esa crisis usted tiene que conocer a Dios, porque es ahí donde se conoce al Señor. A Dios no se le conoce en la abundancia. Otra vez, haciendo un estudio bíblico, Dios me decía: también en medio de la abundancia yo pruebo a mi pueblo. Porque a veces cuando hay abundancia, cuando hay mucho, nos olvidamos de Dios. Creemos que no necesitamos del Señor. Y a veces Dios nos da abundancia para probarnos, para ver si tú sigues yendo al culto, para ver si tú sigues yendo a los ayunos, para ver si sigues asistiendo a la vigilia, para ver si tú sigues buscándole en oración. Porque cuando hay crisis, ahí nos tiramos de rodillas y lloramos y hablamos en lenguas. Ayunamos, nos consagramos, pero cuando hay abundancia, pastor, el negocio es que esto, es que aquello, y vienen las excusas. Ya no hay tiempo para el Señor, ya no hay tiempo para el evangelismo, ya no hay tiempo para el devocional. Ahí también Dios te prueba. Y Elías es llevado a esta mujer que no tiene nada, que está en la absoluta pobreza. Y cuando llega, la Biblia nos dice que Dios le había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Que lo sustentaba. Pero cuando esta mujer llega, parece que Dios no había hablado con ella. Ella le dijo: es que yo no tengo nada que darte, solo tengo un puñado de harina y voy a hacer unas arepitas ahí con queso y nos vamos a echar a mí. Él dice: dame a mí primero. Cuando ella obedece, ocurre un milagro. Y por más de 3 años, mientras la sequía, mientras los cielos estuvieron cerrados para todo un pueblo, para esta mujer habían cielos abiertos. De lo fuerte para el Señor. Cielos abiertos para su vida, para su hogar, porque había puesto su confianza en Dios. Aunque ella no tenía nada. No tenía nada. Y me viene el pasaje ahora mismo de la viuda, de la mujer, cuando estaban recolectando las ofrendas, que Jesús se la quedó mirando y dijo: esta mujer dio todo, dio más que los ricos, dio más que los empresarios. La gente dice: pero Señor, solo dio una monedita de 1,000 pesos, colocándolo en este tiempo. Y el Señor dijo: no, pero es que esos 1,000 pesos era lo que ella tenía para comprar los 1,000 pesos de guineo verde para el desayuno. Y lo dio, mientras que aquellos dieron de lo que les sobraba. Aquellos le entraban 5 millones y le sobraban por ahí 500,000 o 200,000 y dieron 50,000. Me viene a la mente este pasaje. Esta mujer no tenía nada, pero ella dio lo poco que tenía, se lo dio al Señor. Y Dios multiplicó su harina
y multiplicó su aceite. ¿Qué ocurrió aquí? Un milagro financiero. Ocurrió un milagro. Y no solamente ocurrió un milagro financiero, la Biblia dice que pasado un tiempo, el hijo, el único hijo que ella tenía, murió. Tal vez los pecados de su juventud, yo no sé qué pasó, cuál fue el motivo, pero la escritura dice que su hijo murió y ella se angustió porque ella dice, bueno, y ahora no tengo esposo, la crisis en que estamos, el único que puede darme la mano, ayudarme, mi hijo ya muerto. Así que acude Elías va, intercede ante Dios por ella y ocurre un milagro, el hijo resucita. Dígalo conmigo, resucita. ¿Y en qué momento ocurrió esto? En medio de la sequía. En medio donde un pueblo tenía los cielos cerrados. Esta mujer tenía alimento, esta mujer tenía aceite, esta mujer tenía agua y esta mujer tenía vida. Porque aunque la muerte había llegado a su hogar por X o Y motivo, Dios a través del profeta trajo vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? El hecho de que seamos cristianos no nos va a librar de la enfermedad, ni de la crisis, ni del diagnóstico médico, ni que de pronto quedes sin un peso o que el negocio se venga a tierra. Ese no es el problema. El problema es qué vas a hacer tú en medio de esa situación. ¿Le das la espalda a Dios o sigues creyendo en el Señor? Este es el punto. Cuando tú sigues creyendo en Dios, entonces verás su gloria. Si le das la espalda a Dios, perdiste. Ganó Satanás. Y esta mujer le creyó al Señor y recibió un milagro. Todo esto ocurrió en ese transcurso de 3 años cuando los cielos se cerraron. Ahora mi pregunta es, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué Elías oró para que los cielos se cerrasen? Si iba a perjudicar al pueblo, si no iba a llover, si iba a haber una crisis financiera. Haciendo un estudio bíblico me doy cuenta de que Israel se había apartado de Dios. Dígalo conmigo, apartado de Dios. Desde el tiempo de Salomón, Israel se había apartado del Señor. Salomón fue un hombre que tuvo 1000 mujeres y la escritura dice que las mujeres apartaron el corazón de Salomón, lo apartaron de Dios. ¿Y qué pasó? Que cada mujer venía de una nación diferente. Así que Salomón le hizo un Dios a cada mujer, ya que cada pueblo adoraba a un Dios diferente. O sea que Israel se llenó de dioses, entre comillas. Y por haber hecho esto, Dios le dijo a Salomón que iba a quitar el reino de sus manos, lo iba a dividir. Pero por misericordia, el rey David no lo hizo mientras él estaba con vida, sino cuando él murió. Así que cuando Salomón muere, Dios levanta a uno que era un trabajador de él, llamado Jeroboam, y lo coloca como rey. Le entrega 10 tribus a Jeroboam y quedan 2 tribus. Así que ahora hay 2 reinos, el reino norte Israel y el reino sur Judá. En el reino sur estaba el templo donde se adoraba el Señor, donde el pueblo adoraba, traía sus ofrendas, sacrificaba alabanza, y en el reino norte tenían que ir allá. Así que Jeroboam tuvo temor y dijo, tengo que hacer que el pueblo se quede aquí adorando, y se inventó, dígalo conmigo, se inventó formas de adoración que no eran bíblicas. Se hizo 2 becerros, se hizo de profeta, se hizo de sacerdote, dice la escritura, y comenzaron el pueblo a adorar los becerros y se olvidaron de Dios, y entra idolatría más de la que había en el pueblo. Así que Jeroboam muere, siguen los reyes y siguen la misma línea de Jeroboam y de Salomón, la idolatría, el pecado. Y cuando sube este rey acá, que es el que Elías le habla, siguen la misma línea de pecado. Pero no solamente siguen la misma línea de pecado, sino que tomó una mujer que se llamaba, se me escapa el nombre ahora. Eso, estos son los hombres que estudian Biblia. Jezabel. Mira esta belleza que tomó como esposa. Jezabel era hija de un rey de Tiro, Sidón.
Y este rey era sacerdote de Baal. Así que cuando Jezabel llega a Israel y es tomada por el rey Acab, trae la cultura de su pueblo, trae sus costumbres y se hace a 850 profetas de Baal, de Acera, de Astarot, y comienzan a ser ídolos. Y la Biblia dice que comenzó a hacerle la guerra a los profetas, a los hombres de Dios, a todo lo que tenía que ver con Dios, a todo lo que tenía que ver con el culto del Señor. Se levantó. Ahora, ¿quién era Baal para ellos? Era un Dios, el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad. Así que ellos hacían culto a Baal, hacían cultos de concupiscencia, lascivia. Y este Dios, supuestamente, era el que Israel estaba adorando. Así que Dios dijo, con que el Dios de los truenos, de la lluvia. Ahora vamos a cerrar los cielos para ver qué va a ser el Dios de la lluvia. A ver qué va a ser el Dios de los truenos. Así que es cuando Elías se levanta y le dice, acá los cielos se van a cerrar por 3 años. Hasta que yo no abra mi boca y diga que llueva, no va a llover. Ni rocío va a caer. En otras palabras, clama a tu Dios Baal, a ver si él manda la lluvia, ya que él es el Dios de la lluvia. Y por esta razón es que Elías oró y los cielos se cerraron. ¿Culpa de quién? De un rey. Un rey que tenía que ser ejemplo. Un pueblo que Dios había sacado de Egipto. Un pueblo que había visto la gloria de Dios. Un pueblo que Dios lo había llamado para hacer luz a las naciones. Ahora era oscuridad, ahora era tiniebla, había adivinación. La Escritura dice que pasaban a sus hijos por el fuego, a un Dios llamado Malón. Era terrible, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. ¿Y dónde estaba el Dios que había sacado al pueblo de Egipto? Que los había sacado con mano poderosa, que había enviado su nube, que había hecho que el mar se abriera, que los sostuvo por 40 años en el desierto. Alabanza a Dios. Cuando llegaron a Israel, que había abundancia, la Biblia dice que las casas estaban arregladas y esas casas Dios se las entregó. La tierra, la finca, Dios se la entregó. Esa tierra ellos no la habían cultivado, no la habían sembrado, ni las casas las habían hecho. Pero sin embargo Dios puso todo en sus manos. Y cuando estaban prósperos, bendecidos en la gloria, se olvidaron del Señor, que los sacó de Egipto, que los sacó de la esclavitud, y comenzaron a adorar otras cosas. No es una comparación, ¿verdad?, con el tiempo actual de nosotros. No estamos en el mundo hecho un desastre y Dios nos sacó. Íbamos a verbena, hacíamos tantas cosas y nos cuesta ahora dedicarle un rato al Señor. Nos cuesta, nos dormimos. Leemos la Biblia y el sueño viene, sueño profundo. ¿Qué está pasando en medio de nosotros? El salmista dijo, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Adora al Señor. Y a veces es necesario que venga la adversidad y la crisis para recordarnos que hay un Dios en los cielos. Así que Elías oró para que los cielos se cerrasen. Y el pueblo con todo esto siguió adorando a Baal, a Astarot, a Acera, a Malón. El pueblo no clamó al Señor, se olvidó de Dios. Así que los cielos estaban cerrados. Esta mujer, Jezabel, sentaba a sus profetas en la mesa, les daba de la comida del palacio, mientras que los profetas de Dios eran perseguidos. La Biblia dice que estaban en cuevas, escondidos, y que alguno era el que le llevaba el pan y el alimento. Un trabajador de acá, sin darse cuenta, lo sostuvo con pan, dice la Escritura, y con agua. 40 profetas en cuevas escondidos. Y esta mujer hacía alarde de sus dioses. Se habían tomado a Israel, tenían el control, y los hombres de Dios estaban atemorizados, estaban en crisis. La situación era terrible, pero se levantó un hombre que
dijo, esto no puede seguir así. Se levantó un hombre que dice, vive Jehová, aleluya, en cuya presencia estoy, que no va a llover, sino por mi palabra. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Usted tiene el poder para abrir los cielos, literalmente, y para cerrarlos. No, hermano, lo que pasa es que yo nací en el barrio tal, mi papá, que esto, que aquello, todo eso está bien. Pero recordemos algo, la crisis es una oportunidad para ver la gloria del Señor. Cuando el médico te dice ya, 3 días de vida, hay un cáncer, hay esto, pero usted dobla su rodilla y gime. Si el Señor se lo lleva, gloria a Dios. Pero si el Señor la sana, igual gloria al Señor. Seguimos creyendo en Dios. Es ahí donde tú vas a ver la mano de Dios. Ya esto lo sabía Elías. Cerró los cielos. Una mujer reina hace muchos años dijo, si algo le temo yo en esta tierra, a la oración de un siervo, de un hombre de Dios. Ella no le temía a los ejércitos enemigos, le tenía temor cuando este hombre doblaba sus rodillas, porque cuando este hombre doblaba sus rodillas, los cielos se abrían y Dios respondía a la oración. Es tiempo de que la iglesia sea conocida por esto, que usted ore y la gente entienda de que Dios está con usted. Tenemos que retomar lo que el Señor nos entregó como iglesia. Elías, antes de orar, de que los cielos se abrieran, le dijo acá, reúneme a los 400 profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y la Biblia dice que los reunió en un lugar, arreglaron el altar que estaba destruido. El altar de Dios estaba destruido porque ese era el propósito. Y ese siempre ha sido el propósito de Satanás, destruir el altar de Dios en tu corazón. A veces no nos damos cuenta de eso. Nos distraemos en tantas cosas y a veces no nos damos cuenta, no recordamos del llamado, del propósito por el cual Dios nos trajo a este lugar, a esta tierra, a sus caminos. Así que a Israel se le había olvidado que era una nación diferente, que tenía un Dios diferente, que era llamada a ser portador de la presencia de Dios. Y Elías comenzó a arreglar el altar que había sido destruido, por esta mujer, que algunos la consideran como una bruja, hechicera. Y cuando el altar está arreglado, él hace un reto y le dicen, bueno, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese Dios, a ese seguir. Colocaron un buey, hicieron el sacrificio y aquellos hombres, dice la escritura, que estuvieron desde la mañana. Llegó el mediodía, llegó el sacrificio de la tarde, que eran como las 3, y nada ocurrió. Se cortaban las venas y nada ocurrió. Gritaban y nada ocurrió. Pero cuando Elías llegó, colocó su sacrificio, echó agua sobre él, hizo una zanja. La Biblia dice que descendió fuego del cielo. Dígalo conmigo, descendió fuego del cielo. Cayó el fuego, fuego. Bendito sea Dios. Y consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió el agua que estaba ahí. Y aquellos profetas fueron degollados, fueron muertos. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y el pueblo entendió de que Dios estaba en medio de ellos. La Biblia dice que si no creen a la palabra, creerán a qué? A las señales. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres que le digan, Señor, aquí estoy. La escritura dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones como nosotros, con debilidades como nosotros. En un momento de crisis dijo, Señor, quítame la vida. Era normal, tenía conflicto como lo tiene usted. Yo tengo un tema que se llama la humanidad de Cristo. Un día lo vamos a compartir aquí, pastor, para entender
de que aunque Jesús siendo Dios fue humano y vino a esta tierra para comprendernos y entendernos, sin embargo en esa humanidad venció a Satanás, venció a la tentación, venció al pecado, porque es que Dios nos ha dado el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, que le dio la victoria, que lo levantó entre los muertos, que lo subió a los cielos. Ese mismo Espíritu, dice la palabra, que está en nosotros, es lo fuerte. Bendito sea Dios. El Espíritu de Dios en Elías hizo que el fuego descendiera. Cuánta necesidad hay de ese fuego en cada corazón. Hogares destruidos, vidas atormentadas, jóvenes escogiendo los malos caminos. Pero el fuego del Señor, cuando viene, nos transforma. Hace que nuestra mirada se vuelva nuevamente a Dios. Hace que nuestra mirada retorne al Señor. Porque esta naturaleza, si hay algo contra lo cual peleamos nosotros, y es fuerte, no es Satanás, no son los demonios, como siempre lo he dicho, es nuestra misma naturaleza pecaminosa. El peligro más grande somos nosotros. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, nos debilitamos y nos volvemos una guarida de Satanás. Pero cuando nos conectamos con el Señor, entonces nos volvemos peligrosos para el enemigo, porque Dios va delante de nosotros. Es lo fuerte en esta noche.